La mascarilla llegó para quedarse y la pregunta que debemos hacernos, los que nos interesamos en el comportamiento y la conducta del ser humano, es qué consecuencias tiene el uso casi absoluto de la mascarilla, sobre todo a nivel social. He conocido personas que me han dicho que tienen miedo de circular por la calle porque cuando ven a las otras personas solamente ven esta parte del rostro y no saben qué intenciones tiene esa otra persona. Por ejemplo, cuando van en un vagón del metro, en la micro, en el taxi, solamente pueden ver los ojos, pero no logran captar la intención total. ¿Y eso por qué ocurre? Los seres humanos estamos diseñados para leer el rostro. Como decía el célebre psicólogo Paul Ekman, estamos diseñados para leer las microexpresiones que nos dan cuenta de una serie de emociones básicas como la alegría, la tristeza, el enojo, la vergüenza, la rabia y otras no tan básicas. Entonces, ¿qué pasa cuando censuramos gran parte de nuestro rostro y no alcanzamos a leer completamente a la gente? Recordando que nuestro cerebro está diseñado para leer en forma innata esas microexpresiones que dan cuenta de un estado emocional. Esta capacidad sería innata porque se ha descubierto que todas las culturas tienen esta capacidad de leer emociones en base a la lectura de las microexpresiones de nuestro rostro. Ojalá que puedan ver este video que les voy a mostrar. Presten atención, por favor. Si se fijan, hay un monito que fue adoptado por esa mujer y fíjense cómo el monito se interesa en el rostro y se focaliza específicamente en la boca de la mujer cuando va a comer esa frutilla. Miren cómo el monito, sus ojos se dirigen directamente a la boca y luego de mirarla empieza a imitar el masticar. Si se pueden apreciar cómo un monito logra hacer eso o necesita hacer eso, imagínense un ser humano que requiere reconocerse a sí mismo, y eso lo hace en base al contacto con un otro, lo hace en base al reconocimiento facial. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué pasa con las guaguas, con los niños que nacieron en un mundo donde está la mitad del rostro censurado? Al reconocer el rostro, eso nos sirve a los seres humanos como un espejo emocional. Es decir, si yo como guagua me río y el adulto se ríe porque yo emito una sonrisa, se genera una retroalimentación emocional. Si la guagua hace un puchero y el adulto la celebra, ¿verdad? Se genera una retroalimentación emocional y de información. Así con muchas otras expresiones. Pues bien, hay un psicoanalista que dice que esa parte de la vida es tan fundamental que divide a las personas en sociales o antisociales, dependiendo de cuánta retroalimentación tuvieron en su infancia. En la Segunda Guerra Mundial se generó el fenómeno del hospitalismo, que básicamente eran niños huérfanos que quedaban en el hospital y quedaban sin cuidados. O sea, les daban alimentación, pero no había una estimulación cognitiva. A esos niños se les generaba una depresión a nivel físico, mental, se quedaban como apagaditos. Y obviamente en su desarrollo después no tenían los mismos niveles de inteligencia y de sociabilidad que se podría esperar para un niño. Ese es el fenómeno del hospitalismo. Pues bien,
Siguiendo con este tema de la mascarilla, estaríamos restando entonces a la capacidad de la conexión social. En este live no tengo muchas respuestas porque esto es un fenómeno bastante nuevo, pero los antecedentes que tenemos dentro de la psicología y de la historia del mundo, tenemos, por ejemplo, a los autistas que al año y medio pierden la capacidad de reconocer o de interesarse por las caras, probablemente por tener un problema en una zona del cerebro que se llama la zona del girosiforme. Entonces los autistas tienen una baja conexión emocional, pero a su vez la mayoría tiene una buena capacidad lógico y racional. Y otro trastorno que impide el reconocimiento de las caras se llama la prosopagnosia, que es la incapacidad de percibir un rostro conocido. Las personas que tienen prosopagnosia reconocen los ojos, la nariz, la boca de otras personas, pero son incapaces de reconocer a la gente. No logran unir todo. Muchas veces esta dolencia, este padecimiento se forma por una lesión en el cerebro o un tumor. Esos son los antecedentes que tenemos. Vámonos entonces a los niños de hoy en día. Los niños de hoy en día nacieron y vieron a mucha gente con mascarilla, vieron mucha gente a través de una pantalla. Son los niños que yo los llamé los hijos de la dopamina, y los invito a ver entonces el video acá. Lo pueden ver, los hijos de la dopamina, que lo encuentran en el canal de YouTube y también en este Instagram. Son hijos que nacieron en función de la modernidad y nunca tuvieron contacto con otro ser humano, no tuvieron clases como nosotros. Por lo tanto, se está confabulando una generación bastante conflictuada en términos de la generación emocional. Cuando no tienes la capacidad de interactuar con un otro, de reconocer su rostro, se produce probablemente una merma en las células espejo, que son las que nos generan la empatía, las que podemos reconocer nuestras emociones a través de las emociones de un otro. Si yo reconozco las emociones en un otro, es porque reconozco mis emociones. Las células espejo dan cuenta finalmente de la teoría de la mente, que es aquella que nos proporciona la capacidad de ser empático con un otro. Reconocer las emociones en un otro porque primero las reconocí en mí mismo. Pues bien, entonces tenemos teóricos como Piaget, como Crittenden, que hablan de estados maduracionales en el ser humano, es decir, desde que nace, a través del ciclo vital, tiene que ir cumpliendo ciertas etapas. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los niños que tuvieron que convivir en un ambiente donde las mascarillas y las pantallas fueron en porcentaje su mayor compañía? A diferencia de nuestras generaciones que tuvimos interacción con otro ser humano de tú a tú. ¿Qué pasará con esos niños? ¿Lograrán pasar las etapas y concretar todas las etapas maduracionales que el cerebro necesita para llegar a tener las células espejo, finalmente llegar a tener la teoría de la mente que posibilita la empatía con un otro? Son preguntas que ya se están haciendo, y por ahí llegué a un estudio donde participaron 81 niños de 7 a 13 años de edad, a los cuales se les mostraron fotografías de rostros sin mascarilla y otros rostros con lentes o con mascarillas. Y tenían que reconocer en esos rostros, en esas fotografías, la emoción de la persona. Pues bien, el 66% de los niños reconoció la emoción correcta del rostro cuando el rostro estaba sin mascarilla y sin lentes. Sin embargo,
cuando le colocaron mascarilla al rostro o los lentes, solamente identificaron en un 28% la tristeza, la ira la identificaron en un 27% y el miedo la identificaron en solo un 18%. Entonces, si trazamos una línea en el tiempo, estos niños van sumando hora tras hora tras hora de interactuar con personas donde se le ven solamente los ojos. Hora tras hora interactuando con personas que ven a través de una pantalla en la sala de clases, por ejemplo. ¿Qué repercusiones van a tener en nuestros jóvenes este tipo de situación?